Muy, pero muy buenas noches, bienvenidos a Fondo, aquí en Mega Noticias, a través del canal 150 y 151 de Megacable. Este jueves, como todos los jueves, estoy muy contento porque platicamos siempre con expertos en las diferentes materias, pero hoy en particular vamos a hablar un poco de historia, vamos a hablar un poco de la evolución social y vamos a hablar un poco del por qué Zamora y la región es como es, y para ello hay que conocer a las personas que de alguna manera forjaron nuestra identidad. Y por ello tengo a mi lado a César Antonio Licea. Él es maestro, es docente, pero además es el hijo de una persona muy importante, un zamorano ilustre que creo que todos debemos conocer. César, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Abelardo? Muchas gracias a ti por invitarme a este canal un poquito a compartir lo que fue la vida y obra de mi padre. Mi padre fue Francisco Javier Licea Linares. Sí, él fue maestro, poeta, declamador, impulsor social, impulsor de la cultura aquí en Zamora, ¿verdad? Actualmente, pues él falleció en el 2024, pero dejó un legado que pienso yo es importante. Que en gloria esté tu señor padre. Y creo que hablando de esta historia y de esta formación a través de la literatura es muy importante. El legado que tu padre ha dejado, no solamente a través de la poesía, sino a través de cada cosa que él escribió, pues fue también formando a una sociedad zamorana como la que vemos hoy, sobre todo con las generaciones como tú y como yo, no tanto con las nuevas generaciones, pero con nuestras generaciones por lo menos sí hubo mucho de su formación, mucho de su legado y de lo que se pudo vivir. Pero ¿cómo era, antes de pasar al tema profundo de la obra de tu papá, cómo era vivir con una persona como tu papá, con la cultura, con el bagaje que tu papá tenía y que seguramente de alguna manera te legó? Era, pues como todo claro oscuro, ¿no? Para un niño es muy complicado tratarse de dedicar a leer, escribir, pero más sin embargo, bueno, yo lo veo de parte de como hijo, era alguien importante, ¿no? Mi padre fue para mí ese docente que aunque nunca me dio clases, siempre me enseñó muchas cosas. Esa persona donde en cualquier esquina lo esperaba tanto un albañil, un doctor, una enfermera, sí, la persona de la tiendita, y lo saludaban con un respeto, ¿no? Maestro. Y para mí esa palabra maestro creo que es lo que puedo definirlo. Un maestro de vocación, un maestro de verdad de esos de antes, ¿no? Que daba todo por enseñar a los demás. En ese mismo sentido, tener un maestro en casa es muy difícil, porque la figura del maestro de antaño, estricto, exigente seguramente, ¿no? Pendiente del cumplimiento de las tareas y de que se entienda el conocimiento y de que se capte como realmente era. ¿Así era tu papá? Sí, así lo era, una persona muy disciplinada, muy estricta. Imagínate, él era maestro de maestros. Prácticamente su red comprendía todas las escuelas. No había donde uno se podía escapar como alumno, como niño. Sí, de que no hiciste la tarea se iba a enterar. Pero creo que es parte de lo que me formó como una adulta, una persona responsable, sí, aunque fue mucha presión y a la vez al día de hoy lo puedo sentir porque, bueno, es una vara muy alta, ¿no? Que a lo mejor nadie me pide que la alcance, pero creo que es lo menos que puedo hacer, recordar o remembrar sus legados. ¿Sí? ¿Qué es lo que más recuerdas de estar con él, tal vez acompañándolo a la hora que él escribía, escuchando lo que él leía después de haberlo escrito? ¿Eran, no sé, algunas tardes, algunos fines de semana? ¿Cómo era esta relación que tenías con él ya en el tema del trabajo literario que realizaba? Pues mira, era algo complicado. Mi padre, como te digo, era docente de profesión. Desgraciadamente las artes no dejan para vivir, ¿sí? Y menos la literatura o lo que es la escritura o cualquier tipo de arte de este tipo, porque la gente no busca escuchar a alguien hablar o la poesía, son pocos. Por lo tanto, yo puedo definir a lo mejor como que era un vicio de mi padre, ¿no? Que hasta escondidas podría decirse que lo hacía, porque era el tiempo que tenía libre. Él salía a trabajar desde antes de las 7 de la mañana, llegaba a comer rápidamente
y nuevamente hasta la noche volvía a llegar a casa, ¿no? Entonces, realmente sus horas de escribir eran cualquier hora y lugar que le daban 5 minutos, en lo que se tomaba un café, en lo que él platicaba con alguien, siempre cargaba hojitas o su libreta, su cuaderno y escribía, ¿no? Él literalmente te puedo decir que escribía de todo y de nada, porque realmente podía ser a la naturaleza, podía ser a la ciudad, podía ser una cuestión social, podía ser a sus alumnos, porque él realmente creo que hablaba de bulto. ¿En qué sentido? Era alguien de que para demostrarle algo a los alumnos, pues lo hacía. ¿Cómo lo hacía? Les hacía un pequeño poema, una canción para la novia, ¿sí? Unas palabras para el papá que falleció. Entonces, creo que ese era su momento para escribir. Como tal, él siempre lo dijo, a lo mejor malamente, soy un pobresor, ¿sí? Que el dinero no me alcanza para el montón de ideas que tengo. Como te digo, desgraciadamente el apoyo de nuestras instituciones de cultura, pues realmente es risible, ¿no? A lo mejor te podrán apoyar con algo de espacio, pero realmente todo sale de la bolsa del artista, por decirlo Claro. así. En una cuestión de escritura, pues literalmente las publicaciones tienen que salir de la persona, ¿sí? O estar buscando, disculpa la palabra, mejor vender como vil prostituta tus letras, ¿sí? Al mejor postor. Algo que mi padre nunca estuvo muy de acuerdo fue en eso. Él realmente prefirió con su esfuerzo y trabajo hacer sus publicaciones antes de ponerle un precio a sus letras, ¿sí? Creo que pues nunca buscó una cuestión de dinero, ¿no? Claro. Siempre lo buscó una cuestión más bien cultural, de difusión, ¿sí? De expresar lo que él sentía. Y siempre de manera independiente, o sea, no buscó algún editorial, de estas grandes editoriales que existen, que luego se acercan con escritores para hacerlos famosos y llevárselos, y como dices tú, prostituir la letra, Sí. vender la letra y después obligarlos a escribir bajo contrato, porque tienes que entregar cierta cantidad de poemas, cierta cantidad de libros, de acuerdo a lo que dice un papel ya firmado para obtener un recurso, ¿no? Realmente llegó a ser como toda mejor solicitud, sobre todo la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán, de aquí de Zamora, del mismo país, ¿sí? A editoriales, pero siempre a sobajar su lápiz, su pluma sobre otros fines, ¿no? Podrían ser políticos, podrían ser ajenos a su forma de sentir, ¿no? Entonces realmente él más bien optó por escribirlo y difundirlo de forma pues gratuita. Al fin y al cabo, él no le interesaba vender libros, ¿sí? Él le interesaba que la gente pudiera leer, que la gente pudiera escribir, ¿sí? Y que pudiera difundir pues, lo que siente, ¿no? Imagínate en un semillero por más de 50 años como docente, a nivel primaria, secundaria, preparatoria y lo que es ya universidad, ¿sí? Pues tenía cantidad de alumnos donde todos, él pretendía o trataba de difundir, ¿sí? Estos medios de expresión, los periquillos, que eran los periódicos de en ese entonces, ¿sí? O estos concursos de poesía, de declamación, de teatro, Claro. ¿sí? Inclusive, pues, su trabajo no solamente se dedicó a escribir poesía, literatura, también obras de teatro, ciertas canciones, ¿sí? Fue más allá un poquito, decirlo así, era multifacético en ese tipo de cosas, ¿sí? Pero eso habla también de su entereza como persona, ¿no? Y de su integridad dentro de los principios que tenía que respetar, porque creo que ese también es un buen ejemplo como padre de familia y como persona en una ciudad como Zamora, donde a la vuelta del tiempo la recompensa es ese respeto con el que todavía se le recuerda, ¿no? Así es. Él, cuando niño, pues estamos hablando de 1953, nació en una cuestión muy paupérrima, ¿no? Literalmente, pues, eran familias grandes, con una cuestión posguerra muy crítica. Cuando él nació, se dedicó, bueno, su abuelo materno lo tomó bajo su tutela, por decirlo así. Él dice que cuando entró a la primaria, a la preescolar, tuvo muchos problemas porque él ya sabía leer, ¿sí? Entonces las monjas querían que él leyera tal cual como ellas querían, pero él ya lo sabía. Su abuelo lo ponía a leer lo que era el Excelsior,
¿sí? En esa Claro. época, periódicos, las gacetas, ¿no? Lo que eran los cómics, Ajá. ¿sí? Y mientras que mi abuelo, que era zapatero, hacía su trabajo, mi padre le ponía a leer, ¿no? ¿Sí? Entonces le tocó, pues, nacer, pues, ahora sí que en una cuna de paja, muy humilde, y por medio de trabajo, pues, ir desarrollándose. Cuando él iba en sexto grado de primaria, ganó su primer concurso estatal, que fue por el Generalísimo Morelos, ¿sí? A nivel estatal ganó una medalla de plata. Pues bien, terminó él la primaria y en su casa le dijeron, pues aquí hay comida, pero no hay escuela. Pues desgraciadamente era lo que se acostumbraba, no había esa facilidad de mandar a los hijos a la escuela. Entonces él, decidido seguir estudiando, quiso vender su medalla, su única posesión de valor, por decirlo así, una medalla de un rayo, ¿sí? Que todavía contamos. Y su abuelo le dijo, no, no lo vendas. ¿Sí? Vendió un par de zapatos, hizo un esfuerzo, ¿sí? Y lo logró inscribir en la secundaria, ¿sí? Entonces, desde ahí hablamos de que a él le tocado desde abajo, ¿sí? Picar piedra. Picar piedra, literalmente. Vendedor de gelatinas, bolero, cargador, cuartaleña, ¿sí? Ir a cortar la fruta a las parcelas, robarse de las milpas la comida, como niños pues, buscando comida. Literalmente no había de otra que sacar donde se pudiera, ¿sí? Entonces yo creo que esto lo formó sobre todo con esta sociedad, ¿no? No una sociedad ricachona, ¿sí? Más bien con esta sociedad como él se identificaba. Una persona nacida de lo más jodido del pueblo, ¿sí? Lo más necesitado, que a lo mejor él vio esa necesidad de que alguien nos impulsara. ¿En qué? En esa lectura, en esa expresión, ¿sí? Cosa que pues a lo mejor su abuelo lo hizo con él, pero nadie más lo hacía. No es, volvemos a lo mismo. Si hoy en 2026 no es importante, hablamos del 50 y tantos, que lo importante era comer, pues fue Sí, complicado. al final de cuentas, la historia y la sociedad va evolucionando, pero las necesidades, las carencias que tiene un pueblo, la falta de oportunidad que se tiene dentro de una ciudad, como Zamora, como La Piedad, como Zaguayo, como cualquier otro municipio en donde nos estén viendo, siguen siendo las mismas. Muchas veces la falta de alimento adecuado, muchas veces la falta de acceso a temas relacionados con un buen bagaje cultural, muchas veces también la falta de acceso a temas de salud, porque la salud que pudiéramos presumir que se tiene en un lugar como Michoacán, pues no es la más óptima, mucho menos en un país como México, no es la más óptima, pero hoy por hoy sí se puede presumir que los chavos tienen una beca, sobre todo bueno, ahora creo que en todos los niveles tienen beca, ¿no? Siempre y cuando estés en la escuela pública. Sí. Una beca que se supone que debiera ser un estímulo para que los chamacos le echen ganas al estudio, se convirtió en algo universal. Entonces no importa si vas bien o si vas mal en calificaciones, ya no tienes que luchar por ese beneficio, porque ahora el beneficio es para todos. Y hay una idea donde dice que si todo mundo es especial, entonces realmente ya nadie lo es, ¿no? Son parte de lo mismo, ¿no? Desgraciadamente, al perder esos valores, ¿sí? Ahorita, pues todos pueden, nadie quiere, es la pura verdad. Entonces pierde ese valor. Al momento de que todos, por el simple hecho de existir y de estar inscrito en una escuela, tienen derecho a un apoyo, que realmente, te lo digo como docente, hemos visto casos de alumnos que literalmente se inscriben para la beca y no los vuelves a ver en todo el semestre prácticamente, ¿sí? Y ahorita, pero reciben su lana. Sí, ellos cobran mensual porque la beca es aparte pues de la escuela. Literalmente tienes que estar inscritos, es todo lo que demuestran, ¿sí? Y al final, pues regresan por su lana a lo que son los bancos del bienestar. Claro. ¿Sí? Lo cobran y están a gusto, ¿sí? Literalmente ya no se les puede exigir nada, ¿sí? Vamos un poquito a lo mejor el contexto. México, bueno, nuestra sociedad, por no mencionar México, ya no le interesa desarrollar grandes intelectos, le interesa mano de obra barata, mano de obra ignorante, ¿sí? Desgraciadamente estamos en la cultura de lo chatarra, y no solamente de la comida chatarra, ¿sí? De la cultura chatarra, la música chatarra, ¿sí? Los videos chatarra, las imágenes chatarra, ¿sí?
Ya realmente lo cultural, por decirlo así, es todavía un resquicio de eso, de lo que una vez fue, ¿sí? Ahora, pues hay lugares como la Casa de la Cultura, está lo que es el CRAM, a lo mejor he visto la Casona Pardo, donde ofrece esos lugares, pero literalmente está rogando para que la gente vaya. Sí, porque Prácticamente la son secuestra. espacios que están vacíos. ¿Sí? O sea, prácticamente, pues te puedo decir que a lo mejor de 1,500 alumnos que tenemos aproximadamente en el Cebetis, 2 son los que quieren participar en cuestiones culturales, ¿sí? Ya cuando logras a lo mejor esos que rompan la barrera de querer participar, te encuentras que más allá no hay más, o sea, no hay un futuro, no hay un porqué, no hay un para qué. Sí, literalmente es para salir en la foto. Claro. ¿Sí? Porque no hay apoyo. Y puede ser también el hecho de que hoy por hoy vivimos sobreestimulados con todos estos bombardeos en videos, en reels, a través de las redes sociales, ¿no? Donde es más fácil darle scroll a la pantalla, es decir, irte al siguiente video, que realmente analizar una buena lectura, ¿no? O verificar si lo que estás viendo en la pantalla sea real o sea generado por una inteligencia artificial, que hoy por hoy pues también es una de las cosas que marcan las directrices de hacia dónde vamos, ¿no? Yo Esta creo que sobreestimulación es peligrosa. el hecho es que estamos logrando que ya no queramos analizar, ya no queramos pensar y volvemos a lo mismo. O sea, los reels, estos de TikTok duran 15, 20, un minuto, porque no da más allá al cerebro de recapacitar. Simplemente es una estimulación como un bebé que ve colorcitos, ve imágenes, ve figuras, ve mujeres, ve cuerpos, es la verdad, ¿sí? Pero no piensa el contexto, ¿sí? Entonces ya el contexto pierde un interés, un sabor. Simplemente es verlo y hacerlo porque puedo, prácticamente. Como docente, ¿crees que nos hace falta tener un espacio de tiempo para aburrirnos? Para darle un apagón a nuestro cerebro y decir, quédate, no 10, 5 minutos haciendo absolutamente nada, en silencio, sin meditar, solamente quédate quieto un rato, sin ver el teléfono, sin ver una pantalla, sin ver absolutamente nada. Abúrrete un ratito para darle como un reset a la ardilla que tienes en el cerebro y que se ponga a trabajar de una manera distinta. Yo creo que hemos vivido, no solamente yo, todos los docentes, ese momento que llegamos al salón y el grupo está sobreestimulado a más no poder, ¿no? Donde literalmente puedes estar gritando como loco y los muchachos te ignoran, porque su cerebro está tan estimulado que ya está revolucionado a otro lugar, por decirlo así. Yo lo he practicado, a lo mejor mucho es eso de, a ver muchachos, 2 minutitos, vamos a guardar silencio, ¿sí? Es más, salimos 5 minutos antes, pero esos vamos a guardar silencio, nadie va a gritar, ¿sí? A lo mejor buscar estrategias donde podamos ese reinicio, como tú lo comentaste, ese apagar el sistema, a ver si se enfría poquito, ¿sí? Ajá. Pero realmente es cada vez más complicado, ¿eh? Pero ¿te aguantan los 5 minutos? No los aguantan, ¿sí? No los aguantan. ¿Has buscado como cronometrar a ver cuánto tiempo de que arranca el momento de silencio a que alguien rompe con una tosida, con un estornudo fingido, Sí. ese momento de... Como tal con de cronómetro relax? no, ¿sí? Te puedo decir trabajo en lo que es en secundarias y lo que es en preparatorias. Obviamente el nivel cognitivo es diferente entre unos y otros. A veces quisiera decir que los de prepa son más tranquilos, pero en ocasiones no lo son, ¿sí? Yo creo que quizás habrá alumnos que sí puedan soportar, pero no por el hecho de ese reinicio, sino por el hecho de los 5 minutos que los vas a dejar salir antes. A lo mejor es una cuestión de conveniencia, ¿sí? Pero de esos te puedo decir que a lo mejor un 10% de alumnos literalmente no tienen ni oficio ni beneficio. A ellos no les interesa que los dejes salir 10, 15, 20 minutos, una hora antes. Su único sentido es hacer lo que su ardilla les diga, ¿sí? Y digo ardilla porque está descontrolada en su cabeza y ellos literalmente no se pueden estar sentados, no pueden estar callados más de un minuto. ¿Sí? Vale, y todo esto viene a colación porque lógicamente la formación que tuvimos nosotros cuando estábamos en primaria, secundaria, era muy distinta. No existían estos dispositivos, no existía toda esta sobreestimulación. Si yo quería investigar algo para hacer una tarea de la escuela, tenías que ir a la biblioteca o en mi casa teníamos la fortuna de tener algunas enciclopedias y de tener algunas
algunos libros en nuestra biblioteca particular, y pues ahí tenías que ir investigando y agarrando pues el hilo de lo que estabas queriendo conocer, a través de la lectura, por supuesto. Ahora es muy distinto, pero cuando tu papá estaba en secundaria, en esta secundaria a la que tanto trabajo le costó entrar, en la que tu abuelo tuvo que vender este par de zapatos para poderlo inscribir, era todavía más diferente, más precario el sistema educativo, y era mucho más complicado poder llegar a distintas conclusiones, ¿no? Del hecho de en esa época simplemente saber leer y escribir era complicado. Ahora tener lo que era el lujo de un libro, pues obviamente mucho más complicado. Él nos narraba, nos contaba que se iba mucho a la biblioteca pública, ya en ese entonces, ¿sí? Y él le gustaba transcribir los libros, porque le gustaba leerlos, pero no tenía acceso a comprar un libro nuevo, ¿sí? Nos comentaba cómo llegó a transcribir todo lo que fue el Quijote de la Mancha, ¿sí? Tanto que más adelante un maestro se quedó con su libro, ¿sí? Transcrito a mano, ¿sí? Entonces, ahí se ve las ganas de lo que él quería, poder llegar a su casa y a lo mejor relajarse un poco a leer. Como te comenté en un principio, yo creo que era su vicio, ¿sí? Era su vicio de llegar 5 minutitos a agarrar su libro y leerlo. Gracias a Dios, cuando él falleció, yo comentaba, me dejó una herencia bien grandota, así como 2,000, 3,000 libros que tengo que ponerme a leer, ¿sí? Entonces, para él yo creo que no era un castigo, no era trabajo, no era una cuestión de forzado, ¿sí? Era una cuestión de amor, ¿sí? Porque a él le encantaba leer, le encantaba escribir. Así como ahora te genera dopamina ver videos en redes sociales, seguramente a él le generaba dopamina poder agarrar un libro e imaginarse lo que estaba escrito en las páginas. De estos 2,000, 3,000 libros que dices, ¿cuántos son de él? ¿Cuántos son escritos por él? Mira, por él escritos, él tiene publicado alrededor de 10 libros, ¿sí? De él directamente. Claro. En lo que son antologías, ¿sí? Tendrá unas 50 entre antologías y participaciones de demás. Okay. Y sigue creciendo porque a la fecha siguen publicando antologías. Por ejemplo, lo que son los poetas del Cupaticio en la ciudad de Uruapan, sigue participando, ¿sí? Él como escritor todavía ya post-mortem, ¿sí? También lo que son las ediciones de Grupo Némesis de poesía y de lo que es la Real Academia Internacional de la Lengua, claro. ¿sí? Son lugares que han dado un poquito más de difusión, ¿sí? En esta cuestión de letras. Como te comento, él pues buscó y tocó la puerta, ¿sí? Pero realmente es complicado, ¿sí? En México la cultura es una cuestión elitista, es la verdad, ¿sí? Para que seas apreciado, tienes que tener dinero para invertirle, es la pura verdad, ¿sí? Entonces, al no haber dinero, pues buscó la forma, inclusive hasta con mismos alumnos, buscó estrategias. Gracias a Dios, te puedo decir, esos alumnos que hoy dirigen, por ejemplo, la Real, ¿sí? Es uno de sus alumnos, ¿sí? Jesús Molina. Él la dirige y pues siempre fue un alumno muy especial para él, ¿sí? También lo que es acá el grupo Némesis, está el maestro Gerardo, ¿sí? Que también es parte ¿sí? De sus alumnos, el maestro Juan Contreras. Ya hablamos de varias generaciones en esto. Claro, sí. ¿Sí? Gracias a Red Némesis, él ha podido difundir en todo lo que es América, ¿sí? Grecia, Marruecos, su palabra, ¿sí? Desde antes, él por medio de lo que fue Forjadores del Cambio, grupo social de cultura, ¿sí? Muy cercano acá a la ciudad de Tangancícuaro, ¿sí? Difundían lo que eran estos eventos, pues tertulias, podemos decir, cosas bohemias, ¿sí? Claro. Con el maestro Elizalde, que en paz descanse también, sí, pues hacían esos tipos de eventos, ¿sí? Donde pues literalmente era difundirlo, ¿no? Se paraban y no ocupaban muchas cosas, ocupaban a lo mejor una guitarra, ocupaban un micrófono y un escenario, ¿sí? Y a veces sin escenario. A veces sin escenario ni micrófono. Sí, sí, sí. Mi padre fue una persona que siempre tuvo un tono de voz alta. Pues si hablamos de que se formó en la nada, en plazas públicas, pues él no ocupaba un micrófono para hablar. Él literalmente con su voz transmitía, ¿sí? Exacto. Y si lo puedes ver el día de hoy, mucha gente escribe poesía muy válido, ¿sí? Pero no todos lo saben declamar, no todos la saben transmitir. Él cuando llegaba tan solo a una clase, él les leía un poema y empezaba con frases o firmaba con frases
Me recuerdo una muy clásica, a lo mejor que muchos podrán recordar, el mundo es tuyo, gánatelo, ¿sí? En cuestiones, pues un poquito de realzar, ¿no? De reafirmar, muchachos, échenle De ganas. empoderar un poco a su Exactamente, generación, ¿no? De empoderarlos. O llegaba el típico muchacho con el corazón roto, escríbelo, ¿sí? Pero escríbelo, ¿sí? O muchachos, literalmente, él también trabajó en escuelas particulares, gracias a Dios, a partir de los 13, 14 años, él pudo dar clases, ¿sí? En una escuela fundada en lo que es La Lima, ¿sí? Ok. En el barrio de San Juan, la Fray Manuela Martínez de Navarrete, ¿sí? Ya extinta la escuela el día de hoy. Cuando pasó, recuerdas que de secundaria pasaban directamente, no había como prepa como tal formativa, ¿sí? Él, digamos que hizo sus pininos como maestro, ¿sí? Te estoy hablando que había alumnos con el doble de edad que él, ¿no? Claro. Ya señores ancianos, ¿sí? De ahí él tomó la formación docente en normal primaria, media superior y lo que son lengua y literatura. Por ende, como te decía, tiene un gran repertorio de qué referirse a los alumnos, Claro. ¿sí? Por lo tanto, pudo llevar a los muchachos pobres, ricos y de todas las sociedades. Gracias a Dios, a lo mejor localmente personajes hoy que son pues, ilustres, que son personas de abolengo, por decirlo así, fueron sus alumnos. Y nuevamente, gracias a Dios, yo creo que al respeto, a la formación, al cariño, ¿por qué no? Porque para ser maestro se ocupa cariño, ¿sí? Sí, sí. Todavía al último día era maestro. Él fue mi maestro. Al final de cuentas, dentro del aula se rompen las clases sociales. Así Somos parte de una misma sociedad y en un solo núcleo dentro de las 4 paredes del aprendizaje. ¿Dónde podemos conseguir libros de él? ¿Dónde puede la gente que se interese en conocer su literatura, su letra, su palabra, poder acercarse a leer alguno de sus tomos? Mira, él antes de fallecer, durante más de 12 años, abrió lo que era un Facebook, ¿sí? Que para difundir. Ya empezamos con la enfermedad, entonces ya dejó de salir un poco, empezó a tener los resquicios de una mala salud, ¿sí? Entonces escribió un poema diario, imagínate, por más de 10, 12 años escribió un poema diario, ¿sí? En su red social, no sé si la puedo difundir, Sí, por literalmente favor. su nombre, Francisco Javier Licea Linares, ¿sí? Ok. Tiene un búho de portada, ¿sí? Yo sigo administrando la red ahí y donde estamos subiendo continuamente lo que son poemas de él, lo que son sus trabajos, lo que son esas colaboraciones que se están haciendo, lo que Perfecto. son cualquier cosa referente a su nombre, ahí se está manejando. Los libros como tal, nos quedamos sin stock, porque como te digo, él nunca pretendió venderlos. Hacía un tiraje de 1000 y vendía 1 o 2, regalaba 800, 900, ¿sí? Claro. Porque llegaban exalumnos, toma, te lo autografío. Maestro, yo quiero un libro, toma, te lo regalo. O sea, como te digo, literalmente él nunca buscó un fin económico, Vale. ¿sí? Era más bien un fin de, ¿sabes qué te regalo? Es algo mío que te quiero dar, ¿sí? Y de Eso es hablar... todavía más valioso. Sí, no, realmente, pues sí es valioso emocionalmente, pero económicamente, pues no da para mucho escribir. Exacto. ¿Sí? Alumnos de todo el país, inclusive que ya emigraron a Estados Unidos, vienen y lo buscan a veces, ¿no? A veces para ellos es complicado ver que pues la última vez que vinieron estaba vivo, ¿sí? Y ya no. O llegaban por su libro hasta que se los autografiara, o una bonita foto, ¿no? Hace 40 años. Exacto. ¿Sí? El día de hoy, por esa página estamos buscando, pues, difundir su palabra, su texto. No solamente eso, también estamos difundiendo grabaciones sonoras, ¿sí? Valga la expresión, ¿sí? Discos. Él formalmente escribió y dio voz, ¿sí? A 3 discos, Ok. ¿sí? 2 poemarios y 1 de fábulas para niños, ¿sí? Vale. Entonces, esos literalmente los estamos promoviendo continuamente, además de grabaciones ya más caseras, por decirlo así, dependiendo de la circunstancia, ¿no? Va. O sea, 16 de septiembre, 20 de noviembre, Fundación de Zamora, porque será presumirlo, pero mi padre era un empedernido, por decirlo así, amoroso por su ciudad. Él amaba a morir Zamora. Vale. César, el tiempo se nos está terminando. Muchísimas gracias por estar Gracias, con nosotros. Ojalá que podamos volver a tenerte acá para seguir hablando Gracias. de ti y de tu papá. Muchas gracias. Quédese en Mega Noticias. Buenas noches. Gracias.